Desde siempre se nos ha dicho que el ejército de Atena está conformado por 88 caballeros, cada uno representando a una constelación del firmamento. Sin embargo, por muy fan que seas de la serie, la verdad es que estoy seguro de que no conoces a todos los caballeros, sus armaduras y mucho menos las constelaciones que representan. Y pues, si crees que tengo razón, te invito a ver este video completo, ya que voy a enlistar en orden alfabético cada constelación a la par que te voy a mostrar su origen mitológico, cada armadura y cada personaje que las ha vestido, ya sea en el manga clásico, spin-off, novelas e incluso videojuegos. Te recuerdo que, si quieres ver la primera, segunda, tercera y cuarta parte de esta saga, en las cuales presenté los caballeros del número 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30 y del 31 al 40 respectivamente, puedes hacerlo dándole clic a los links que te dejé al final de este video, en el comentario fijado y en la descripción. Además, recuerda que del apoyo que tenga esta temática depende de que la saga tenga continuidad. Bien, sin más por aclarar, comencemos. Número 41. Horologium. El abad Nicolás de Lacaille creó esta figura en 1751 a partir de un hilo de estrellas situadas en la orilla oriental de la constelación del Río. Originalmente, su nombre era Horologium Oscillatorium, el reloj de péndulo, y estaba dedicado al invento que llevó a cabo en 1650 el científico holandés Christian Huygens. Al ser una constelación bastante nueva, no posee una mitología asociada con ella. En Saint Seiya, la armadura de Horologium tiene la forma de un reloj de péndulo, pertenece a la categoría de plata y su único usuario conocido ha sido Tokizada en la serie Saint Seiya Omega, esto durante el siglo XXI. Número 42. Hidra. Hidra es la más grande de las 88 constelaciones modernas y fue una de las 48 constelaciones que Ptolomeo registró. Su estrella más brillante es Alphard y una estrella gigante naranja. Tiene una magnitud de 1.99 y se encuentra a 177 años luz. En la mitología griega, la hidra era un antiguo y despiadado monstruo acuático con forma de una serpiente policéfala, cuyo número de cabezas varía desde 3, 5, 7 o 9 hasta 100, e incluso 10.000 según la fuente que se consulte. La hidra poseía la virtud de regenerar 2 cabezas por cada una que se le cortaba, y su guarida era la laguna de Lerna en el Golfo de la Argólida. Bajo las aguas de la laguna, según el mito, había una entrada al inframundo que la hidra guardaba. Como parte de sus 12 trabajos, Hércules debía matar a este monstruo. El héroe, al darse cuenta de que era una tarea que no podía superar, debido a que sin importar cuántas cabezas le cortara, siempre le crecería 2 más, se vio obligado a pedir ayuda a su sobrino Iolao, y este tuvo la idea, posiblemente inspirada por Atenea, de usar unas telas ardiendo para quemar el muñón del cuello después de cada decapitación, cauterizando la herida y evitando así que las 2 nuevas cabezas brotasen. Hércules entonces cortó todas las cabezas y Iolao quemó los cuellos abiertos, matando así a la hidra. El héroe tomó entonces la última cabeza de la hidra, la cual era completamente inmortal, y la enterró bajo una gran roca en el camino sagrado entre Lerna y Eleunte, no sin antes mojar sus flechas en la sangre venenosa de la hidra para poder así eliminar a los futuros enemigos poderosos que le esperaban en su larga travesía. Cuando Euristeo, el rey que asignaba los trabajos a Hércules, supo que había sido su sobrino quien le había dado la antorcha, declaró que no había completado el trabajo solo y por tanto no contaba para el total de 10 labores que se le habían asignado. Según se dice, Hera envió al cangrejo Carcinos para ayudar a la hidra, pero este también fue derrotado por Hércules. La diosa, agradecida con el cangrejo, lo convirtió en la constelación de Cáncer y esa es la razón de su cercanía con la constelación de la hidra. Otra versión dice que la hidra fue convertida en constelación por el dios Apolo. Según esta versión, Apolo envió un cuervo, el cual en ese momento era un ave blanca y de hermoso cantar, a traerle agua en una copa. Sin embargo, por esperar a que maduraran unos higos para comérselos, tardó demasiado en completar la misión. A su regreso, para calmar la ira del dios, el cuervo mintió, diciéndole que se tardó porque la hidra le estaba impidiendo tomar el agua de la laguna. Apolo, quien sabía que eso era falso, convirtió al cuervo en un ave fea, de color negro y cambió su dulce canto por un graznido estridente. Además, lo puso en el firmamento junto a la copa, convirtiendo a ambos en nuevas constelaciones. Sin embargo, no bastándole con semejante castigo, hizo lo mismo con la hidra, a la cual puso la misión de impedir que el cuervo, cuando estuviera sediento, pudiera beber el agua de la copa. En Saint Seiya, la armadura de la hidra posee la figura de una serpiente, pertenece a la categoría de bronce y posee la característica especial de contar con un poderoso veneno, el cual el usuario puede inyectar en sus enemigos a través de tenebrosas garras, las cuales están presentes en las protecciones de las manos y rodillas. Dichas garras tienen la propiedad de que se pueden regenerar al igual que lo hacían las cabezas de la serpiente mitológica. Esta armadura ha sido portada, en primer lugar, por 2 personajes desconocidos en el spin-off de The Lost Canvas, el primero del siglo XIII y el segundo del XVI.
Luego, siempre en The Lost Canvas, pero en el siglo XVIII, la portó Curtis, y por último, en la saga clásica durante el siglo XX y en Omega durante el siglo XXI tuvimos a Ichi. Número 43. Idrus. La constelación de la Hidra Macho o Idrus está situada en el hemisferio sur de la esfera celeste. Fue descrita por Johann Bayer en su Atlas Estelar Uranometría en el año 1603, formando parte de las 12 constelaciones de Bayer. No debe confundirse con la constelación de la Hidra del puesto anterior, la cual es la más extensa del firmamento. De hecho, la Hidra Macho se creó como contrapartida de la Hidra, para recordarla en el cielo austral, por tanto, no tiene mitología relacionada. En Saint Seiya, la armadura de Idrus posee la forma de una serpiente con 3 cabezas y curiosamente, a pesar de tener menor importancia mitológica que la Hidra, es de un rango mayor, pues pertenece a la categoría de plata y, además, posee gran ventaja en cuanto a habilidades, ya que ésta puede generar garras y colmillos para inyectar veneno desde cualquier parte, sin estar, por tanto, limitada a brazos y rodillas. El único usuario conocido de esta armadura ha sido Ichi en la saga de Saint Seiya Omega durante el siglo XXI. Número 44. Indus. Indus o Indio es una constelación del hemisferio sur de luminosidad muy débil. La crearon los navegantes holandeses Pieter Keyser y Frederik de Outman entre 1595 y 1597, aunque también se ha atribuido a Johann Bayer. Está situada al sudoeste de la Cruz, se estira hacia la constelación del Octante, situada cerca del polo sur celeste. Su punto más álgido tiene lugar alrededor del 12 de agosto. Al igual que la mayoría de las constelaciones del hemisferio sur, el Indio tiene un origen reciente, por lo que no se relaciona con ninguna leyenda. Sin embargo, esta constelación está destinada a representar a los indios nativos americanos que los holandeses conocieron durante su viaje alrededor del mundo. Se cree también que Bayer estaba fascinado con la cultura de los nativos y quería honrarlos nombrando a una de las constelaciones con la palabra indio. En Saint Seiya, la armadura del indio tiene la forma de un indio norteamericano, su categoría es aún desconocida, y su único usuario visto hasta ahora es uno de nombre desconocido de la saga de The Lost Canvas durante el siglo XVIII. Número 45. Lacerta. Lacerta, o el lagarto, es una de las 88 constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. Está situada a unos 20 grados al este de Deneb. El cuerpo del lagarto va en dirección norte-sur. Fue recogida en el Atlas de Johann Hevelius en 1690. Siendo una constelación moderna, no está asociada a ninguna leyenda antigua. En Saint Seiya, esta armadura posee la forma de un lagarto, pertenece a la categoría de plata y ha sido portada por 3 desconocidos en la saga de The Lost Canvas, el primero del siglo XIII, el segundo del XVI y el tercero del XVIII. Por último, en la saga clásica, tuvimos a Misty. Número 46. Leo. Leo es la quinta constelación zodiacal, así como la que más fácilmente se reconoce en el cielo. Un león agazapado mirando hacia el oeste, cuya cabeza y melena resultan muy visibles gracias a una hoz de estrellas semejantes a un interrogante invertido, que dibuja una curva al norte de Regulus. En la mitología griega, se dice que en Nemea habitaba un feroz león, pero no era uno cualquiera, sino una bestia mitológica cuya piel era impenetrable. Cualquier arma forjada por el hombre simplemente se rompía sin poder siquiera rasguñarla. Sus garras eran tan afiladas que podían penetrar y cortar cualquier escudo y armadura sin importar el material del que estuviera hecha. Lo único que podía cortar la piel de esta bestia eran sus propias garras. Esto lo descubrió Hércules, quien luego la usó como armadura y a su cráneo como casco. La gente de Nemea cuenta que Zeus convirtió a este león en la constelación de Leo. En Saint Seiya, la armadura de Leo, al ser una de las 12 constelaciones del zodiaco, pertenece a la categoría de oro y sus usuarios han sido, en primer lugar, en la saga de The Lost Canvas, 3 cuyos nombres desconocemos, el primero del siglo XIII, el segundo del siglo XVI y el último de un siglo igual desconocido. Luego, siempre en The Lost Canvas, pero en el siglo XVIII tuvimos a Ilias, quien a su vez pasó el manto a su hijo Regulus. En Next Dimension, durante el siglo XVIII tuvimos a Kaiser. Ya durante el siglo XX, en la saga clásica, episodio G, las películas Santia So y Soul of Gold tuvimos a Ayoria, quien además portó el título en el siglo XXI en episodio G Assassin. Iki también portó esta armadura en el siglo XX, en episodio G Assassin, además de que la portó en la serie clásica en la saga de Hades, el capítulo de los Campos Elíseos. En el manga Darkwing, durante el siglo XXI, el portador de la armadura fue Basilios, y en el mismo siglo, pero en el universo de Omega, quien la llevó fue Micenas. Número 47. Leo Minor. El León Menor es una constelación del norte, se encuentra alojada entre la Osa Mayor y Leo. El astrónomo polaco Johannes Hevelius la introdujo en 1687, aunque no fue acogida con entusiasmo por los cartógrafos celestes. Leo Menor desaparece a partir de latitudes medias del sur.
Su punto más álgido tiene lugar el 23 de febrero. A diferencia de Leo, no pertenece a la antigua lista de 48 constelaciones dibujadas por Ptolomeo en el segundo siglo a.C., sino que fue creada por Johannes Hevelius en 1687, por lo que no tiene una leyenda mitológica que explique su origen. En Saint Seiya, la armadura posee la forma de un león de color naranja, pertenece a la categoría de bronce, y sus usuarios han sido, en primer lugar, un desconocido de la saga de The Lost Canvas durante el siglo XIII, luego tuvimos a Blériot siempre en The Lost Canvas pero en el siglo XVI, luego en la saga clásica, durante el siglo XX, su portador fue Ban, y en la saga Omega, durante el siglo XXI tuvimos a Soma. Número 48. Lepus. Lepus o la liebre es una constelación situada justo debajo de Orión. Resulta fácil localizarla por su posición, muy próxima a los pies del Orión, al sur de Saiph y Rigel. A pesar de su nitidez, la liebre pasa inadvertida a la sombra del cazador. El perro del cazador Canis Mayor se ubica inmediatamente al este, listo para saltar sobre su presa. Aunque la constelación de Lepus es antigua, tiene poca mitología asociada, aparte del posible papel incidental en el mito de Orión. Según Higino, se trataba de una liebre que huía del perro de Orión. Eratóstenes añadía que el dios Hermes la puso entre las constelaciones debido a su gran velocidad. En Saint Seiya, la armadura tiene la forma de una liebre, pertenece a la categoría de bronce y sus usuarios han sido, en primer lugar, dos mujeres desconocidas en la saga de The Lost Canvas, la primera del siglo XIII y la segunda del siglo XVI. Luego en el siglo XXI en Saint Seiya Omega, su portadora fue Arne y por último durante el siglo XX en el videojuego Saint Seiya Online, tuvimos a un personaje desconocido de nombre Lop. Algo curioso de mencionar es que en dicho juego la armadura es mencionada como perteneciente a la categoría de plata en lugar de la de bronce. Número 49. Libra. Libra, el séptimo signo zodiacal, está situado entre Virgo, al oeste, y Escorpio, al este. Debido a su escaso atractivo visual, resulta más fácil identificarla a partir de Escorpio. El fulcro de las balanzas se halla casi exactamente sobre la eclíptica, a mitad de camino y a pocos grados norte de una línea que se extiende entre Spica, de Virgo, y Antares, de Escorpión. Libra tiene su punto más álgido a principios de mayo, se puede ver desde todas las latitudes excepto desde la región ártica. La balanza simbolizaba la duración del día y de la noche en los equinoccios. Hace 2 milenios, el paso del Sol a Libra marcaba el equinoccio de septiembre. Fueron los astrólogos romanos quienes interpretaron las balanzas de Libra como las de la justicia, sujetas por Astraea, la diosa de la justicia. Es aquí donde se relaciona con la constelación de Virgo, ya que Astraea, según la cultura, era la diosa de la justicia y es representada también justamente en la constelación de Virgo, que está al lado de la de Libra. Así que es ella quien carga la balanza que forman las estrellas de la constelación de Libra. En Saint Seiya, la armadura de Libra es de categoría de oro, y sus usuarios han sido, en primer lugar, un desconocido en The Lost Canvas quien la portó también durante un siglo desconocido por el momento. Luego durante el siglo XIII y XVI tuvimos a Itia y en el XVIII a Doko, quien también portaría la armadura, en el mismo siglo XVIII pero en la línea temporal de Next Dimension, y en el siglo XX, en la saga clásica, Episodio G, Santia So, las películas y Soul of Gold. Además, en el siglo XXI, en Episodio G. Luego en Omega, su portador durante el siglo XXI fue Shiryu, quien repetiría en el mismo siglo, pero en el universo de Episodio G Assassin. Luego, igual en el siglo XXI, pero en el manga Darkwing tuvimos a Kogetsuki, y por último, en el siglo XXI en Omega tuvimos a Genbu. Número 50. Lupus. Lupus, el lobo, es una constelación del hemisferio sur ubicada entre las constelaciones de Centauro y Escorpión. Se encuentra entre las patas del Escorpión y casi unida a Centauro. Desde España, incluyendo Europa Central, solo se puede ver la parte más septentrional de la constelación, en el momento del tránsito por el meridiano, a comienzos del verano. Según la mitología, se trata del rey de Arcadia, Licaón, que fue transformado en lobo como castigo por su extrema crueldad ya que llegó a matar a casi todos sus hijos. En Saint Seiya, esta armadura tiene la forma de un lobo, pertenece a la categoría de bronce y sus usuarios han sido, en primer lugar, un desconocido en The Lost Canvas durante el siglo XIII, luego en la misma saga pero en el siglo XVIII tuvimos a Jonkers, en la saga clásica a Nachi, y por último en Omega, durante el siglo XXI, tuvimos a Yoshitomi y posteriormente a Haruto. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con este conteo. Te recuerdo que en el siguiente video conoceremos a los caballeros del número 51 al 60. Para que eso suceda es necesario que este tenga éxito, por lo que te pido que lo compartas con tus amigos, pues el objetivo final es poder presentar a las 88 constelaciones. Bien, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video.